Bueno. Good. All right. So we're going to pick up with the story of Nehemiah. Vamos a continuar con la historia de Nehemías. And as Mark just talked about earlier today, Y como Mark nos estaba contando más temprano, they'd built about half of the wall. ya habían construido todo el muro, pero hasta la mitad. And so things look like they're going pretty good. People have opposed them and they've resisted them. Las cosas parece que iban muy bien, había mucha oposición, pero ellos habían resistido y la habían superado. So does it feel like things are going to Nehemiah's plan? Are they going the way he Y expects? todo parece que iba conforme a los planes de Nehemías. See? It's working, right? At about here, Está funcionando, hicieron cambios, pero está funcionando. I'd say it's been about a month that they've been working. Ya ha pasado como un mes desde que empezaron a trabajar. And then, A month? About a month so far. Ya Yeah. llevan como un mes trabajando. But something's about to happen. And just to explain, give you a little context, I'm going to talk about what life was like for the Israelites where they're living right now. Entonces vamos a dar un poco de contexto respecto a lo que está sucediendo en el lugar donde los judíos están viviendo ahora. So if you remember from last night, right, Susa is the capital of the Persian Empire. All the money, all the center of everything is in Entonces, Susa. ¿recuerdan el mapa imaginario que pues pusimos ayer? Aquí está Susa, la capital del reino, la capital comercial, el poder principal de de toda la pared. And over here is Jerusalem, is sort of in the far edge of the nation. Y aquí está Jerusalén, está lejos, al borde, en uno de los extremos del poder del imperio. And they have to pay a lot of taxes. Y ellos tienen que pagar muchos impuestos And they are having a famine. y ellos les llega un hambre. And they're building this wall and they have all this opposition. Y aparte del hambre que hay en la tierra, están construyendo esta muralla en medio de gran oposición. So you'd say times are tough. Entonces los tiempos son difíciles, son duros. And we'll see what this causes to happen. Y vamos a ver qué es lo que ocasiona que esto suceda. Verse 1 of chapter 5. Capítulo 5, versículo 1. Vean lo que sucede aquí. Dice, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. So there's a problem between amongst the people within the Israelites. Entonces hay un problema entre los judíos locales, entre el pueblo local. So this isn't a problem coming from outside, this is a problem within. Este es un problema que no que viene de afuera, sino ahora es un problema que surge desde adentro. So read 2 through 5 and we'll hear what the Dice problem el is. versículo 2 y 3, describe cuál era el problema interno que ahora ellos tenían. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir, porque había una hambruna. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Through 5. Hasta el 5. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. So there's not a lot of food, or food is hard to get, and so food is really expensive. Entonces, como hay una hambruna,
no hay comida disponible y para conseguirla es muy costoso. And they have to pay a lot of tax to pay off for the Persian Empire. Y tienen que seguir pagando los altos impuestos para el imperio persa. And so how are they surviving, or how are they able to do all of those things? Entonces, ¿cómo están sobreviviendo en medio de esta crisis? So what's happening is the people who are wealthy in the Israelites, Lo que sucedía es que la gente que era rica, habían israelitas ricos, they're saying, I can help you out. I'll lend you some le money, decían, hey, yo te puedo ayudar, yo te presto dinero, but you have to pay me a lot of interest. pero tienes que pagármelo con bastantes intereses. So the people who have a lot are taking advantage of the people who don't have enough. Entonces la gente que tenía mucho se estaba aprovechando de la gente que tenía poco. And I don't think Nehemiah was thinking about this when he was planning to build the wall. Y yo no creo que Nehemías estuviera consciente o estuviera pensando en esto cuando decidió construir el muro. Do you ever have a situation within maybe a prison church where you're going in and things are going well and something comes up that you were not expecting? ¿Te ha pasado que ya empezaste el ministerio en la cárcel, la iglesia ya se levantó, la obra está caminando, todo va de acuerdo a tus planes y de pronto surgen problemas que ni siquiera tenías idea que existían? So how do you respond when something comes at you like that? Entonces, ¿cómo respondes o qué haces cuando algo así surge inesperado? It feels like an interruption. Porque se siente como una interrupción. So let's see how Nehemiah responds to this. Entonces vamos a ver cómo responde Nehemías a esto. So read 6 through about there, Del 6 al 7, to the middle of middle of 7. Entonces vamos a leer del 6 a la mitad del 7. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité. Lo medité. Stop with that. Lo medité. So the first thing he does is he listens. Lo primero que hace es escuchar. He engages. He doesn't say, this is not what I want to work on. Se involucra, no es algo de que no, yo no quiero estar oyendo esas nimiedades. No, sí lo escucha. He stops to take a break from his plan and listen to what's going on. Hace una pausa en sus planes y toma el tiempo para escuchar qué es lo que está sucediendo. And he's angry. Y él está enojado. And do you think he's angry because they're bothering him? ¿Crees que está enojado porque lo están molestando con sus quejas? No, he's angry because he understands what's happening. No, él está enojado porque él entiende lo que está pasando. And so then he meditates with himself. Y entonces él expresa por qué está enojado. He doesn't react on his emotion right away. Y noten que él no reacciona de acuerdo con sus emociones inmediatamente. Right? And I think this is a little bit what the prior speaker was suggesting, that even our emotional reactions are a part of our spiritual Y eso development. es lo que nos estaba explicando el pastor Benjamín, que nuestras emociones están ligadas con nuestras acciones y son parte de la vida y del ministerio. And so that's what Nehemiah is doing here. Y aquí Nehemías está, aunque se está enojando, está reaccionando bien. Right? So he could say, you guys are bothering me, can you just sort this out and let's get back to building the wall? Él pudo haberle dicho, ¿saben qué? Dejen de andarse quejando, no me interesan sus problemas, vamos a terminar el muro y después hablamos. But he gives God a chance to direct his emotion in the right way. Sino que se da el tiempo para que sus emociones puedan ser canalizadas al lugar correcto. So let's read 7 through 11, the rest of 7. Entonces, leemos lo que continúa del versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigen interés cada uno a sus hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones.
¿y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Through 11. Y dije, no es bueno lo que hacen, no andarán en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. So he's paused to hear what everybody is saying. Entonces, después de escuchar lo que cada uno estaba quejándose, He's been angry at what's going on. después de que se enoja por lo que estaba sucediendo, And then he pauses to meditate to let God give him direction. y en vez de reaccionar impulsivamente, se detiene y medita y piensa. And just like last night, the first thing he does is he describes the problem. Porque igual como ayer vimos, primero se describe el problema. So the problem could be you guys are fighting with each other, but that's not really the problem. El problema puede ser que estás viendo a dos o hay disputas o peleas entre algunos hermanos, pero el problema real no es ese. Right? In the Old Testament, in the book of Moses, God said you're not supposed to lend with high levels of interest. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, Dios había mandado y establecido como ley que a los hermanos, entre ellos, entre los judíos, no debían cobrarse intereses. So he says that is the problem. The problem is you're disobeying God's commandment. Entonces el problema era realmente ese, que estaban desobedeciendo a Dios. But then he also describes how he has behaved. Pero también les describe cómo se habían comportado. Right? He came in and he's wealthy. Él, Nehemías, es rico. Right? He came as part of he worked for the king. He has all these people and resources with him. Él viene de parte del rey, tiene sus propios bienes, es una persona adinerada. And he says, even though I have more power and authority and resources, or more power and authority, I didn't come demanding that the people pay me. Él les dice, yo también le he prestado a otros y no le he pedido que me lo devuelvan, y yo podría también abusar de la gente, pero no lo he hecho. Right? So the people who were there who were wealthy saw an opportunity to enrich themselves. Porque la gente adinerada de esa región, los judíos, vieron la situación como una oportunidad para hacerse más ricos. They're just looking at it through their own eyes of what can benefit them. Simplemente estaban viendo qué podían hacer para beneficiarse a ellos mismos. But Nehemiah says he came in and saw how difficult it was for the people, and he tried to help the people. Pero Nehemías les dice, yo cuando vine aquí, en vez de buscar mi beneficio, busqué cómo podía ayudarles a ellos. And notice in verse 9, he says, should you not walk in the fear of God? Y noten lo que les dice en el versículo 9, ¿no andarán en el temor de nuestro Dios? And walk is sort of how we live, right? The way you walk in the Bible is a way of describing how you go about living your life. Andar es una frase que se utiliza en la Biblia para referirse a la conducta, a las decisiones, a los pasos y a las cosas que hago en la vida diaria. And walking in the fear of God is being aware of God's law, His perspective, His character. Y andar en el temor de Dios es todo lo que hacemos, lo hacemos con base a lo que Dios dice, con base a lo que a Dios le agrada o no. Right, it's very easy not to do that. Es muy fácil no hacer eso. It's not like that we go about our day and the people we meet with and it's clearly right there, oh, this is how God would do things. There's the world we live in and how the world does things. Y el mundo no opera así, el mundo siempre busca sacar ventaja de todos, pero nosotros deberíamos ser como Dios,
buscar no sacar ventaja, sino qué podemos hacer para ayudar a otros. Right? That's why we have to spend so much time in the Word and in prayer to be equipped to live in the world and walk according to God's. Esa es la razón por la que tenemos que invertir mucho tiempo en la oración y en la palabra para aprender de Dios y no vivir y andar como el resto de la gente. And then he gives a call. He asks them to do something. Y luego les da muy específicamente qué es lo que deben hacer. Right? It's handy when whoever's in charge says, "Here's what you should do." Es como cuando alguien te da instrucciones claras de que esto es lo que debes hacer, estos 3 pasos, estas 2 cosas. But I'm not sure they really liked what Nehemiah was calling them to do. Pero no creo que a ellos les haya gustado lo que Nehemías los llamó a hacer. He said, "Okay, you need to give it all back." Porque lo que les dijo es, tienen que regresarles todo lo que les han empeñado. Does this remind you of a story in Jesus' time? ¿Les recuerda esto una historia en los tiempos de Jesús? Right? You remember the story of Zacchaeus, who ¿Se acuerdan de had la gotten a historia lot? de Saqueo, And notice, el publicano? if you remember, Zacchaeus, he offers to do this. Jesus doesn't ask him to give it back. Zacchaeus says, "Oh, I'm going to give it back." Y se acuerdan que Jesús ni siquiera le pidió a Saqueo que lo hiciera, sino que él de su propia iniciativa dijo, voy a devolver todo lo que robé. And he's able to do that because he's been with Jesus in the presence of God and walked according to what God is doing. He understands that. Y él hace eso porque está en la presencia de Jesús y es influenciado por eso y es motivado porque Cristo está con él. And just read the first part of 12. Entonces, en la primera parte del versículo 12 dice la respuesta de ellos: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Perfect. So they also respond very positively. And like we've been saying, everything Nehemiah does and asks, it just happens. Y ellos respondieron favorablemente, y como hemos venido diciendo, todo lo que Nehemías pide le es concedido. Which is just an example of when God is blessing and working, things just happen almost too easily. Que es un ejemplo de cuando tú estás en una estrecha comunicación con Dios, la bendición de Dios se manifiesta en que todo te sale bien y pareciera que todo es fácil. It's interesting when it's not of God, we will tend to say, well, maybe we could do this. We'll try to negotiate. Es interesante que cuando algo no es de Dios, las cosas no se dan y terminas negociando o buscando atajos o rutas alternas. And if we're really negotiating a lot, it probably means the Spirit is not what's leading us. Y si tienes que negociar mucho o buscar atajos para conseguir algo, lo más seguro es que no es de Dios y simplemente el Espíritu Santo no está ahí. But instead here they do exactly like Nehemiah asked. Pero aquí ellos dijeron, haremos exactamente como nos has dicho. And Nehemiah must have been kind of impressive as a leader, or God was using him in his way he communicated with them. Y no es que Nehemías sea un líder superior o mejor que tú y que yo, no. Él era guiado por Dios y Dios era el que lo movía a él. So he says a little more. He doesn't just say, oh, if they say yes, we'll do that. He doesn't leave it at just that. He wants a little more conviction in how they respond. Pero él no se conforma con la respuesta de ellos, él quiere un poquito más, entonces hace algo adicional. So finish 12 to the Dice el versículo 12 en la mitad, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a eso. Very smart. yeah. Muy listo el Nehemías, ¿no? So read to halfway to through 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. So
he creates a visual picture for them, right? Entonces crea una ilustración visual para ellos. He says, if you don't do this, then I'm going to shake you out, and everything you have is going to get shaken out. Se sacude sus propios vestidos y dice, si ustedes no hacen lo que están prometiendo, los voy a sacudir y van a ser expulsados con todo lo que tienen. And the image is right. You eat something, you have some cookies, you get stuff on your clothes, and you just want them to go away. Y la imagen es como cuando comes galletas o algo y todas las boronas se te caen aquí en la ropa y simplemente te las sacudes y las eliminas de tu cuerpo. Makes me wonder if they were having a snack while they were having this conversation. Pues pudiera ser que mientras estaban en esa junta estaban ahí pues botaneando algo y pues Nehemías tenía pues boronas en su ropa, Which would not have been a bad idea, que no hubiera sido una idea mala, ¿no? right? Think how much easier it is to remember when somebody creates an image for you. Porque cuando alguien te da una ilustración de algo que está presente ahí, es algo que se te graba y no se te olvida. So he doesn't leave it at just, oh, you said you'll do this. He creates a deeper oath or a requirement from them. Entonces no se conforma con que le digan sí, sí lo vamos a hacer, los hace jurar y les da una ilustración allí mismo. So finish 13. Entonces el versículo 13 termina así: y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. So they said what they were, they positively responded, they did what they said, everybody was unified. It worked. Entonces, el resultado, ¿cuál fue? Dijeron, lo vamos a hacer, lo confirmaron, lo juraron y todos estaban contentos. Which is a sign that God is behind all of it. Y esa es una señal de que Dios estaba detrás de eso. It's not just because Nehemiah said the right thing at the right time. It's because God was giving the people the spirit to be unified. No fue porque Nehemías fuera muy listo o porque fuera idea de Nehemías, sino es porque era la voluntad de Dios y todos estaban unidos en ese mismo propósito, no por Nehemías, sino por Dios. So now Nehemiah is going to explain a little bit more of his approach to this kind of a situation. If you read verse 14 to 18. Y ahora en el versículo 14 al 18, Nehemías describe su perspectiva de este asunto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados estaban allí juntos en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. And 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Thank you. So he saw what was going on, and he says, I didn't tax the people. I helped with the work. I didn't take advantage of anybody. So he was identifying himself with the people more than coming and trying to get something from the people. Entonces, ya que logró que hicieran eso, entonces les dice, lo que ustedes están haciendo es lo mismo que yo hice. Yo no tomé ventaja de ellos, es más, yo me he despojado de lo que tengo para ayudarlos a ellos. Entonces no les estoy pidiendo que hagan algo que yo no estoy haciendo, no es una imposición, sino más bien yo les estoy dando ejemplo de lo que ustedes deben
hacer y seguir haciendo, de no aprovecharse de la gente, sino de buscar cómo ayudarlos. So, and why did he do that? Why did he behave that way? ¿Y por qué él se comportaba así, de esa manera? Did he go to a leadership training class? Él fue a un instituto bíblico de liderazgo avanzado. No, in verse 15, he did it because of the fear of God. No, lo acabamos de leer hace un ratito. Lo hizo porque él temía a Dios, era un hombre temeroso de Dios. Because it was more important to him how God was looking at what he was doing than what he was getting from the people around him. Porque para él era más importante cómo Dios lo veía a él y la opinión de Dios que la opinión de la gente o lo que estaba haciendo con la gente. We use the phrase at our church a bit, an audience of one. Algo que deberíamos nosotros procurar es servir a una audiencia de uno. Right? The one person in the audience who matters is God. La única persona en cualquier audiencia que realmente importa es Dios. Right? Even if everybody laughs and is happy and responds positively, it doesn't matter. Aun si tienes una multitud y todos responden y hay mucho fruto con todos, el único que de verdad importa es Dios. Right? Paul the apostle came and said, I didn't come speaking eloquently. I just Pablo- came simply in the fear of God. Pablo les dice a los corintios, yo no vine a ustedes con excelencia de palabras o sabiduría, yo vine a ustedes en el temor de Dios. So Nehemiah is just modeling this as well. Entonces Nehemías está mostrándonos cómo es que se vive en el temor de Dios. And let's read verse 19. Y el versículo 19 acaba así: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. So do you think Nehemiah describes his behavior to try to justify himself before God? Entonces, ¿tú crees que Nehemías está tratando de justificar su comportamiento delante de Dios? Is he trying to show off before God and say, hey, look at how I did Está it? huh? tratando okay. Nehemías de presumirle a Dios, mira todo lo bueno que he hecho, ¿no? Merezco algo. Sometimes it kind of sounds like it, but I don't think so. Suena así, suena como que está diciendo, mira, pues ponte a cuentas, ¿no? Mira lo que he hecho, ¿no? I think God's trying to set an example through him and use this story to describe how to lead. Pero más bien lo que nos muestra aquí es que Dios nos está poniendo un ejemplo de lo que es un verdadero líder con el temor de Dios. And I think the key thing that comes away for me out of this Pero la verdad clave que viene a mí en toda esta historia is the repeated phrase to walk in the fear of God. es la frase que más se repite Right, en este libro, andar en el temor de Dios. The more honor you get in leadership, especially in ministry, but also in the world, the more honor you receive, the more power you get, the harder that is. Porque andar en el temor de Dios se vuelve cada vez más difícil a medida que vas recibiendo más reconocimiento y a medida que vas teniendo más autoridad y a medida que vas teniendo más poder. Right? The larger the crowds that come, the more people want to hear you, the more people want to ask for advice from you. A medida que aumenta la gente que te quiere oír, a medida que aumentan los frutos en tu ministerio, a medida que vas prosperando en todos los aspectos, The more you get a little voice inside of your head that says, "Oh, I'm somebody." lo más que las voces dentro de tu cabeza aumentan. Tú eres alguien, See? eres See? bueno. See? It happens. And it's Y sucede. right. It's part of like what the devil tempted Jesus by in the wilderness. Es una de las tentaciones favoritas del diablo. Lo hizo con Jesús en el desierto. Right? And we don't want to admit it, but it sounds pretty good. No lo queremos admitir, pero qué bonito se siente, ¿verdad? And I think the key thing Nehemiah does is he doesn't
try to elevate himself by pushing other people down. Y, can you say that again? Nehemiah doesn't try to elevate himself by pushing other people down. Entonces vemos aquí que Nehemías no está tratando de elevarse a sí mismo por medio de empujar o de humillar y pisotear a otros. Instead, he says, I'm going to walk in the fear of God, and we're all at the same level. En vez de eso, él decide andar en el temor de Dios y ponerse al mismo nivel de los que están abajo de él. Let me pray. Vamos a orar. Father, we confess we are tempted to want honor and fame and to be known. Padre, confesamos honestamente que hemos sido tentados a ceder ante el orgullo, ante la fama, ante ser reconocidos, a tener autoridad, y es algo que nos gusta. Help us, Lord, to live and walk just in the fear of you, knowing that you see what I do and how we do things, and that we'd be doing everything we're doing just for your awareness of us. Ayúdanos, Padre, a vivir y andar en tu temor. Que todo lo que hagamos, la única opinión que nos importe sea la tuya, y que todo lo que hagamos sea para ti y solo para ti, independientemente del éxito o del fruto que se dé. Thank you for your love for us that understands our weakness. Gracias por tu amor y tu paciencia para entender nuestras debilidades. It's good to fear a loving God. Que podamos vivir en tu temor, en el temor de un Dios amoroso. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.